a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, el proyecto de ley de repetición, con el que usted dijo en su momento se pretendía unificar toda la normativa que hoy está dispersa en diferentes cuerpos legales para que servidores y ex servidores públicos tengan que responder con su patrimonio personal cuando por sus acciones u omisiones el Estado sea demandado y tenga que entregar pues reparaciones, tenga que indemnizar a quienes hayan resultado afectados por estas acciones u omisiones de servidores públicos. Ese proyecto de ley cayó en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de mayoría correísta y la semana pasada nos enterábamos, mientras se debatía la ley para interrupción del aborto, que en esa comisión había sido negado el informe para el primer debate. La Procuraduría emitió un comunicado rechazando esta acción, pero nos gustaría escuchar de usted sus impresiones de lo que ahí ha ocurrido. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, señor Zacoto. Mire, en primer lugar, nunca está de más explicar, sobre todo para beneficio de su audiencia, esto de la repetición, porque en la jerga coloquial repetir quiere decir simplemente hacer una cosa varias veces, ¿no es cierto? Pero en la jerga jurídica, repetir quiere decir lo que usted acaba de describir. Cobrar al funcionario por cuyos actos u omisiones el Estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar una indemnización a un tercero, cobrar a ese funcionario, digo, el monto que el Estado ecuatoriano ha debido desembolsar. Fíjese que la acción de repetición es una acción que está prevista en el Código Civil, pero para estos efectos de recuperar indemnizaciones pagadas por el Estado ecuatoriano, está desperdigada en varias leyes, de las cuales ya vamos a hablar. Y ese fue el objeto de presentar este proyecto de ley orgánica de repetición. La repetición, a mi modo de ver, es una parte muy importante si pensamos en la lucha contra la corrupción, si pensamos en la lucha contra la arbitrariedad. La repetición es una de las dos caras de la medalla. Por un lado, se persigue el acto injusto. En muchos casos las personas que son juzgadas y sancionadas terminan en la cárcel, pero el dinero nunca se recupera. Y por eso es importante contar con una ley orgánica de repetición. Eso por un lado. Es decir, a efectos de cortar por lo sano la impunidad. Por otro lado, es importante, y por eso nosotros presentamos un proyecto de ley orgánica de repetición. Lo decía antes, es verdad que el tema de la repetición está ya contenido en varias normas. Está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, exclusivamente para temas de indemnizaciones que el Estado tenga que pagar por violaciones a los derechos humanos. Está contenido en el Código Orgánico General de Procesos, en el Código Orgánico Administrativo, a efectos de que el Estado recupere lo que ha tenido que pagar en indemnizaciones por violación a contratos administrativos, por despido ilegal, remoción ilegal de funcionarios. Pero el caso específico de laudos arbitrales, en los cuales al Estado ecuatoriano se le obliga a pagar cuantiosas cantidades por concepto de indemnización a contratistas generalmente extranjeros, no estaba previsto en ninguna norma. Entonces, esa fue la mejor oportunidad para recopilar en un solo cuerpo legal todas estas normas dispersas, pero sobre todo mandar un mensaje clarísimo a la opinión pública en primer lugar, pero sobre todo a los funcionarios públicos para que sepan que los actos arbitrarios les iban a costar caro. Es decir, una toma de política estatal, una demostración de voluntad política del Estado en el sentido de que en el futuro no se permitirá más que esos actos ocurran, y que si ocurren, los responsables tendrán que pagar con su patrimonio. Usted ha dicho una palabra muy importante, doctor, en el futuro. Y permítame hacerle la siguiente pregunta. Cuando trascendió que el informe para el primer debate de este proyecto había sido negado al interior de la comisión, la Procuraduría emitió un comunicado diciendo básicamente que esta es una defensa
a ultranza del correísmo de sus líderes. Me explico mejor, que los asambleístas del correísmo han negado ese proyecto para primer debate, para defender a quienes en el gobierno del expresidente Correa causaron todos estos inconvenientes que hoy están siendo llevados por la Procuraduría. Aquellos laudos arbitrales que hemos perdido por modificaciones de contratos, por ejemplo, en el área petrolera. Es decir, si en este proyecto de ley que va a ser reconsiderado, hoy se va a tramitar la reconsideración que ha pedido el asambleísta Héctor Vanegas, solo se podrá, y pasa, y se aprueba, solo se podrá trazar una línea de aquí hacia el futuro, no hacia el pasado, porque entendemos las leyes no son retroactivas, estos son para casos futuros. Lo de Perenco, lo de Chevron, todo eso ya es un capítulo pasado, se entendería. Mire, en primer lugar, déjeme abordar lo que usted señala y que formaba parte de la pregunta anterior, sino que yo me extendí demasiado en la explicación inicial. Basta ver quiénes se opusieron al proyecto en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para darse cuenta de qué es lo que están pretendiendo. Son los asambleístas de UNES, son los asambleístas del correísmo. A ellos no les interesa una ley de repetición. Si usted se fija en las absurdas, ignorantes y ridículas palabras del señor asambleísta Fausto Jarrín, que dice que habla como abogado, pero que de abogado no tiene nada. A mí me consta, le vi actuar en el juicio Sobornos, y tengo para mí que es uno de los grandes culpables de que el señor Correa haya sido condenado, porque él fue el defensor de él en ese proceso, y es la peor defensa jurídica que he visto. Ese señor Jarrín dice que él no vota por el proyecto de ley orgánica de repetición, porque es inconstitucional, y que él no puede votar por algo que ha sido presentado por el abogado de las multinacionales, refiriéndose a mí. Eso muestra por dónde va el razonamiento de ellos, pues. Todos sabemos que el Ecuador ha sido condenado, al menos en 3 arbitrajes internacionales, por el decreto 662 dictado por Rafael Correa, que cambió el porcentaje en los contratos de participación de las compañías petroleras del 50% al 99% para el Estado. Justamente ese decreto fue el que los 3 laudos arbitrales, en el caso Burlington, en el caso Murphy y en el caso Perenco, fue declarado confiscatorio. Entonces, los culpables son Rafael Correa por haber dictado ese decreto y quienes lo implementaron. Pero claro, como ellos saben que si es que se aplica una ley de repetición, estos funcionarios a los que acabo de mencionar son los que van a tener que pagar con su propio patrimonio, reembolsar al Estado ecuatoriano. Esos, en el caso de Perenco, 393 millones, están tratando de buscar un culpable. Y ese culpable es un supuesto abogado de las transnacionales, Íñigo Salvador, el procurador general del Estado, el que defiende el interés estatal, el que ha hecho lo imposible por revertir los resultados de los arbitrajes internacionales, y que en el caso Perenco logró que incluso se disminuya en 36 millones el laudo que ya había sido dictado. Entonces, se lanzan contra él, y recuerden ustedes, cuando se anunció mi juicio político, fue justamente a raíz, que fue en octubre, fue justamente a raíz del anuncio de que habíamos presentado una ley de repetición. Sí. Están muertos de miedo de que se les cobre ese laudo y todos los laudos anteriores. 7 de la mañana con 15 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador. Vamos a abordar otros temas. Mi compañera Joana Ramos se suma también a este diálogo. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Solo para tenerlo un poco más claro, aunque usted ya estaba diciendo algunos nombres, ¿por qué alguien no quisiera un marco normativo justamente ágil que le permita ejercer el derecho de repetición en contra de quienes causaron perjuicios económicos en contra del Estado en ejercicio del cargo público? ¿Quién no quiere que esta ley se apruebe?
Señorita Ramos, buenos días. Mire, lo he dicho, basta ver quiénes votaron en contra en la Comisión de Justicia. Los correístas. Los correístas no quieren. Y no quieren porque saben que ellos son los culpables de que el Ecuador haya tenido que pagar más de 2.000 millones en laudos arbitrales por culpa de funcionarios que cambiaron las reglas del juego. De modo que no hace falta preguntarse a quién no conviene. Basta ver la votación. Pero hay que ver también cuál es el propósito de la ley de repetición, que ya he dicho. Hasta el momento, desde el año 2008 en que la Constitución recogió el principio de que el funcionario público tiene que pagar por sus actos u omisiones que hayan causado daño al Estado, porque el Estado ha tenido que pagar indemnizaciones. Hay una treintena de procesos, ninguno de los cuales ha llegado a su fin en estos últimos 15 años. Ninguno de ellos. Y eso se debe a que la normativa está dispersa en varios códigos, a que los procedimientos no son claros, son procedimientos que están además fragmentados en diferentes normas, en que hay diferentes jueces competentes para conocer de ello. Lo que estamos pretendiendo con esta ley, que ojalá con la reconsideración que ha sido solicitada por el asambleísta Ricardo Vanegas, pueda pasar con informe para primer debate y sea finalmente aprobada. Lo que se pretende con esta ley es unificar todo lo que le digo, tanto el procedimiento, primero, las normas sustantivas, las normas de procedimiento, tanto como el juez que deba conocer, y sobre todo un único cuerpo al que los funcionarios encargados de aplicar la ley puedan referirse como único punto de referencia para el pago de estas cantidades por la vía de la repetición. Ojo que los procesos que están en curso a la luz de la legislación vigente actualmente siguen su curso. En días pasados yo he oficiado particularmente al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, así como a Petroecuador, para que no se olviden de ejercer las acciones de repetición, porque es a ellos a quienes les compete hacerlo en primera instancia, en relación al caso Burlington, en relación al caso Oxy y en relación al caso Murphy. Ya veremos qué pasa ahí, doctor, porque justamente el asambleísta Vanegas, quien pidió la reconsideración de la votación, fue quien se abstuvo diciendo que este proyecto de ley viola procedimientos constitucionales. Vamos a ver qué pasa. Pero en otro tema, doctor, siendo exactamente las 7 de la mañana con 18 minutos, a inicios de enero, Panamá alertó a Ecuador sobre fondos ilícitos encontrados por la trama de corrupción en Petroecuador. Usted viajó a ese país en busca de la recuperación de ese dinero. Antes se habían congelado ya $4 millones, y esta vez se había encontrado $1 millón más. ¿Cuánto dinero se ha recuperado por este tema? Mire, en este tema en particular, dinero en efectivo no se ha recuperado todavía. Justamente el caso en Panamá es el primer intento de hacerlo, pero se están recuperando bienes inmuebles de propiedad del señor Alex Bravo. Recordarán ustedes, el señor Alex Bravo es uno de los condenados en uno de los casos de cohecho, en que estaba involucrado funcionarios de Petroecuador, entre los cuales él es uno, y el otro quizás el más conspicuo porque es el nombre con el que se le conoce al caso, es el señor Carlos Pareja Yanuseli. Efectivamente, a raíz de una acción de la Fiscalía General del Estado, se logró retener provisionalmente en Panamá una suma de 4 millones. Adicionalmente ha llegado a nuestro conocimiento que hay 2 millones adicionales. Estamos hablando de $6 millones en un juicio por lavado de activos en la jurisdicción panameña. Entonces, el Estado ecuatoriano lo que ha hecho, y ese ha sido el motivo de mi comparecencia la semana pasada dentro de la audiencia de juzgamiento de este caso por lavado de activos en Panamá, para hacerme presente como representante judicial del Estado ecuatoriano y hacer saber que esos dineros que han circulado y han sido lavados en el sistema financiero panameño
son dineros del Estado ecuatoriano y que por lo tanto, a la luz de la Convención de Mérida, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, una vez que esos dineros sean objeto de comiso, cuando se dicte sentencia, en ese caso de lavado de activos en Panamá, deberán ser restituidos al Estado ecuatoriano. El juicio comienza, el Estado ecuatoriano está interviniendo, como se puede ver, activamente en el proceso. Confiamos que al final de ello, por lo menos esos 6 primeros millones puedan ser recuperados por parte del Estado ecuatoriano. Doctor, la unidad de recuperación de activos, ¿cuánto dinero, cuántos activos ha logrado recuperar en este tiempo? La unidad de recuperación de activos ha actuado fundamentalmente en jurisdicción nacional. Usted recordará que apenas en el mes de octubre del año pasado logramos tener la visión clara respecto de a qué jueces les correspondía emitir los mandamientos de ejecución para que las sentencias en los casos penales puedan ser ejecutadas por la Procuraduría General del Estado. Nos encontramos en eso. Hay varios procesos que están ya en fase de ejecución. Los montos varían según el caso y según el avalúo de los diferentes bienes incorporados en el inventario de cada uno de los casos de ejecución. Nosotros aspiramos que al final de este proceso de ejecución, en los varios casos que tienen obviamente cada uno su propio calendario, al final de mi gestión, que será el 31 de julio de 2022, es decir, en pocos meses más, si Dios no dispone otra cosa, habremos recuperado una suma que variará entre los 15 y los 25 millones de dólares. Para todo lo que se pretendía recuperar. De los que se logre hacer hasta el mes de julio que le estoy diciendo. Como le digo, hay diferentes procesos que tienen diferente grado de avance en el proceso de ejecución. El proceso de ejecución no es un proceso particularmente simple, porque naturalmente hay que contar con las órdenes, los mandamientos de ejecución de parte de la función judicial, y usted sabe que la función judicial tiene unos plazos y unos tiempos que cumplir, y generalmente ellos se toman esos plazos, pero mire, esta es más una carrera de resistencia que de velocidad. Yo pido a la opinión pública, a los medios de comunicación, no dejen de vigilar este tema, no dejen de insistirnos a los funcionarios encargados sobre qué es lo que estamos haciendo, pero por favor sean un poquito pacientes, porque todo lo que involucra a la administración de justicia lleva su tiempo, porque hay que cumplir con las formalidades y sobre todo no hay que violar los derechos de las personas afectadas por estos actos de comiso, por estos actos de embargo y posibles remates de bienes en el futuro. El doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, aquí en Caché Noticias y Opinión. El economista Clever Chica Zambrano. Continúa. Gracias, Johanita. Son las 7 de la mañana. 24 minutos en Ecuador continental. Doctor El Salvador, primero le agradezco que usted salga y hable a la ciudadanía en general, porque usted es el abogado del Estado. Y los ciudadanos lo que procuramos siempre es que los bienes de los ciudadanos, porque es el Estado, estén cuidados y bien cuidados, pero lamentablemente pues lo que nosotros tenemos que hablar siempre, hace algún tiempo atrás, es que los fondos del Estado se han dilapidado. Y como este medio de comunicación es una radio y hay un público heterogéneo, doctor Salvador, le consulto a usted, ¿qué es el Profit? ¿Qué papel tiene dentro de el funcionamiento de la Procuraduría General del Estado? Entiendo yo que que usted suscribió una resolución, creo que la 032, donde
daba todas las facultades al Profit, pero queremos saber de parte del Procurador General del Estado cuál es esa función del Profit, para qué sirve, y todo esto en síntesis, doctor Salvador. Bueno, Mr. Chica, le agradezco mucho por su pregunta, le agradezco por el espacio que me brinda en su prestigiosa radiodifusora. El PROFIP es el proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría General del Estado. Este es un proyecto que fue suscrito por la Procuraduría con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿En qué consiste? Consiste en crear una nueva Procuraduría, una Procuraduría diferente. De hecho, el nombre oficial del proyecto, o mejor dicho, el resultado de este proyecto de fortalecimiento institucional es justamente la Procuraduría del futuro. La Procuraduría, usted convendrá conmigo, es una institución de mucho prestigio, un prestigio que obviamente precede al hecho de que yo me haya hecho cargo de ella en julio de 2018. Es una entidad que tiene cerca de 95 años de vida y siempre se ha caracterizado por ser una entidad sólida desde el punto de vista profesional, en el cometido que ella tiene, que es la defensa del interés público, la representación judicial del Estado, el asesoramiento al Estado. Pero esa solidez justamente le da un poco de pesadez a una institución como la nuestra. Lo que queremos es que en el futuro, a través del cambio del modelo de gestión de la Procuraduría, tengamos una Procuraduría moderna, con una sólida base tecnológica, con unos funcionarios perfectamente capacitados y sobre todo una Procuraduría que esté perfectamente articulada con el resto de funcionarios jurídicos de las otras entidades públicas, tanto de la administración central como de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, esta Procuraduría del futuro se va a basar, como he dicho ya, en una importante base tecnológica, en una fuerte capacitación, pero sobre todo en un enfoque distinto de cómo ha de defenderse al Estado. El enfoque preventivo será el que tenga la prioridad de ahora en adelante. Y se puede prevenir, ¿para prevenir qué? Prevenir los conflictos, porque esos conflictos son los que le traen al Estado toda esta cantidad de problemas como los que hemos estado tratando cuando hablábamos de la ley de repetición. Juicios contra el Estado, arbitrajes contra el Estado, una cantidad de acciones dentro del país y del exterior que a la final al Estado le representan no solamente un pasivo contingente enorme, sino también un pasivo real que tiene que pagar cada vez que se le condena al Estado. ¿Cómo se puede evitar que el Estado sea juzgado, sea demandado ante los tribunales nacionales y extranjeros? Pues cumpliendo con la ley. Entonces, lo primero que hay que hacer es capacitar a los funcionarios públicos sobre la ley, el contenido de la ley y cómo ha de aplicarse. Y eso lo vamos a hacer a través de una escuela de procuradores del Estado. Que la gente no se asuste, no significa más gasto público. Una escuela de procuradores del Estado hoy en día, con las virtudes de la educación a distancia, todas estas maravillas de la tecnología que estamos gozando hoy en día, como el mismo Zoom en que estamos interactuando en este momento, representa que los funcionarios no tengan que moverse de su puesto y puedan ser debidamente capacitados. En otras palabras, doctor Salvador, la Procuraduría se moderniza. La Procuraduría se moderniza, es así. Ya. Ahora, esta consulta, ¿no? La Constitución del año 2008 le quitó a la Contraloría General del Estado la obligación de determinar la legalidad de las operaciones en entidades del sector público y le dio esta atribución a la Procuraduría General del Estado. Entonces, la pregunta, doctor Salvador, ¿por qué la institución denominada Procuraduría General del Estado no es parte de las indagaciones que efectúa la Fiscalía en los delitos de personas y bienes del Estado? Consulto. Mire, este es uno de los temas que la gente confunde. Hay tres instituciones que actúan muy de cerca.
Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado y Fiscalía General del Estado. Con la Contraloría del Estado nosotros compartimos la función de control de actos y contratos públicos. Antes, la Procuraduría General del Estado revisaba cada contrato por encima de un cierto monto. Antes de que sea firmado, la Procuraduría realizaba un control previo. En el año 2008 se nos quitó ese control previo y yo creo que eso ha redundado en pro de espacios de corrupción mucho más amplios. Nosotros hemos querido recuperar ese control previo de la legalidad de actos y contratos. Presentamos un proyecto en ese sentido en la legislatura pasada. Lamentablemente no ha avanzado todo lo pronto que quisiéramos, fíjese, ya es casi probablemente más de un año. Pero ese es el ámbito que compartimos con la Contraloría. Ahora hacemos ese control ex post, es decir, una vez que el contrato ha sido firmado o que el acto ha sido emitido, y si encontramos algún indicio de ilegalidad, se lo transmitimos a la Contraloría y la Contraloría tendrá que establecer responsabilidades civiles, administrativas e incluso indicios de responsabilidad penal. Muy bien, doctor. Perdón, acabo rápidamente. Con la Fiscalía General del Estado, en cambio, compartimos la acusación en los delitos en donde el Estado ecuatoriano es la víctima. Cuando el Estado ecuatoriano es la víctima de un delito, como por ejemplo en los casos de delitos contra la administración pública, tales como peculado, soborno, cohecho, asociación ilícita, etcétera, le corresponde a la Procuraduría General del Estado presentar su acusación particular. Entonces, el trabajo que hacemos en esos juicios penales es de la mano, codo con la Fiscalía General del Estado. Esto vale la pena aclararlo porque a veces la gente piensa que la Procuraduría es la que tiene que investigar los delitos. No, los delitos los investiga la Fiscalía General del Estado, y cuando se encuentran indicios de cometimiento de un delito, entonces ahí es que entra la Procuraduría con su acusación particular, con el propósito de, al final del proceso, recuperar los dineros mal habidos a través de esos delitos, puesto que son dineros pertenecientes al Estado. Muy bien, la señora Carmen H. Pardo dice que ha ganado los juicios al CDH y a la OEA. Le toca al Estado ecuatoriano pagar esa indemnización. ¿Hay algún impedimento, a lo mejor del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor Íñigo, para no cubrir esa indemnización? No, economista, en absoluto. Dígale a la señora que si ella tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le favorece a ella y que ha establecido el monto de una indemnización que el Estado debe pagarle, esa indemnización le será satisfecha y le será pagada, y que quien se encarga de ese pago es la Secretaría de Derechos Humanos, muy de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero que si ella tiene esa sentencia, que se sienta segura de que el Estado ecuatoriano le pagará. Y en el futuro el Estado demandará la repetición a los funcionarios que causaron las violaciones contra sus derechos para recuperar la indemnización que el Estado ecuatoriano le ha pagado a ella. Me queda claro, doctor Salvador, y los contratos petroleros, cuando venzan, ahí se renovarán de otra manera. Yo lo único que espero es que no haya nuevas violaciones a esos contratos, porque después nos llegan enormes demandas internacionales por la vía del arbitraje, y si es que de por medio hay una violación del derecho del contratista por parte del Estado ecuatoriano, resulta muy difícil defenderlo. Muy amable, doctor Íñigo Salvador, por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Caché, Noticias y Opinión. Un abrazo y buena semana. Economista, una buena semana.